Hola, bienvenidos a un nuevo video acerca del modelado de datos con SQL Server. Bien, en esta ocasión se preguntarán qué es lo que vamos a ver o vamos a revisar. Siguiendo con este curso, lo que vamos a abarcar en el video de hoy es lo que son las claves primarias y las claves foráneas, cómo crearlas y cómo añadirlas en una tabla para tener relaciones o hacer consultas entre diferentes tablas que puede generarse, ¿ya? Tenemos aquí el tema que es primary key, foreign key. Ya se mencionó lo que es y vamos a dar pequeñas definiciones para que nos quede un poquito claro, y para aclarar mejor vamos a realizar las prácticas en el gestor. Bien, vamos a empezar definiendo lo que es la clave primaria, y en cuanto a esto lo que nos dice es que indica de manera única cada fila de una tabla. La columna definida como clave primaria, el primary key, debe ser de valor único o puede tener la sentencia unique, ¿ya? Cuando se le hace una edición. Y tampoco debes tener valores que sean en blanco o not null, como lo dice aquí, no puede tener valores nulls. En esta ocasión, lo que la clave primaria hace dentro de una tabla es identificar cada registro de los datos que tiene data como únicos. No puede haber dos claves primarias dentro de una tabla. Este valor es único y hay que tener mucho cuidado en cuanto a la creación para no tener altercados o problemas futuros. Entonces vamos a ver también lo que es las claves foráneas, claves externas. Estas claves sirven para definir o sirve para definir una clave foránea sobre una columna o una combinación de columnas. En estas claves foráneas tenemos que agregar una nueva columna haciendo referencia a la clave primaria de la tabla a la que se le quiere hacer la relación, ¿ya? También una clave foránea es una columna o conjunto de columnas que contienen un valor que hace referencia a una fila de otra tabla. En una restricción 1 se puede definir con la cláusula reference, ¿ya? En esta ocasión las claves foráneas no únicamente pueden ser únicas, también puede tener varias, e incluso por lo que esta puede tener datos de diferentes tablas para navegar dentro de una relación. Ya, esta se le crea a partir de una clave primaria de una tabla haciendo una relación. Como ejemplo, vamos a revisar estas dos pequeñas tablas, que es una relación entre departamento, empleados. Aquí lo puse personas porque vamos a trabajar con la tabla persona que tenemos creado en nuestro gestor. Entonces, en esta parte de la tabla de departamentos, lo que tenemos es una clave primaria, el identificador único de esta tabla. Entonces, aquí no puede haber dos datos que tengan el ID con el número 1 o con identificador repetido, ¿ya? Entonces no puede repetirse esos valores en esta tabla en cuanto a la clave primaria. Y tenemos acá la tabla empleados que nos hace la relación y nos baja acá la clave primaria, viene acá como clave foránea, ¿ya? Entonces se nos crea otra nueva columna a partir de esta tabla. De igual manera, en esta tabla tenemos la tabla empleados. Perdón, la tabla empleados tiene el campo ID empleados, que es una clave primaria. Haciéndose eso, como le decíamos, por esta relación de 1 a varios, aquí en departamento puede tener muchas claves primarias, muchos datos repetidos, tanto así también, porque un departamento puede tener varios empleados. Entonces, lo que va a variar es en la relación que hagan con el ID de empleados. Por si un departamento puede tener el Juan, el vicedepartamento puede tener Pedro, pero eso sí puede variar en cuanto a fechas, ¿ya? En registro se lo puede utilizar así con diferentes claves foráneas, diferentes datos que tengan el mismo valor, de acuerdo a la relación, ¿ya? Entonces vamos a ver lo que es el script para generar una clave primaria. En cuanto a
En cuanto a generar a partir ya de la creación misma de la tabla, no es nada complicado y solo lo que tenemos que hacer en el script que genera la tabla, vamos a añadir después del ID, vamos a añadir un primary key y esto es lo que hace añadirle la clave primaria en la columna, ¿ya? Aquí dice añadir primary key después del tipo de dato en la columna. Con esta partecita la añadimos y el resto quedaría de la misma manera. Otra manera que tenemos de crearla es ya cuando tenemos una tabla ya creada en la base de datos y no tiene clave primaria, lo que podemos hacer es alterar esa tabla con el comando alter. El alter table que nos va a funcionar, vamos a utilizarle esa para editar la tabla, en este caso personas, y agregar la clave primaria al campo que deseamos, ¿ya? De igual manera es para las claves foráneas que tenemos esta parte de aquí. Al momento de crear las tablas, aquí tenemos dos formas de crearla, ¿ya? Una forma es que después de creamos un campo ID de relación, vamos a poner el tipo de dato y hacemos referencia a la tabla que queremos crear y añadimos el campo que estamos haciendo la referencia. Cabe mencionar que el tipo de dato int debe ser igual al tipo de dato de la tabla que se le hace la relación. Acá tenemos también la segunda manera de que al momento que tenemos ya todas las tablas creadas, perdón, todas las columnas ya escritas, al final añadimos el foreign key ID, esto es esta parte del campo que estamos creando en la nueva tabla y hacemos una referencia a la tabla personas con el campo que queramos crear, ¿ya? Con el campo que vamos a hacer la relación. La otra manera, como ya dijimos como en la clave primaria, es alterar la tabla, ¿ya? Con el comando alter table. Alteramos en este caso el departamento, añadimos la clave foránea en el campo que habíamos creado y hacemos la referencia a la tabla persona y al campo que queremos referenciar. Entonces, eso es en cuanto a los scripts para generar. Para que quede más claro, vamos a abrir nuestro gestor. Ya, tenemos aquí, vamos a abrir un nuevo panelcito de edición. Lo que vamos a hacer es go use práctica. Vamos a redirigirnos a la base de datos práctica y aquí lo que vamos a hacer primeramente, vamos a consultar lo que tiene, los datos que tiene la tabla persona. Bien, en este caso lo que vamos a hacer es vamos a create table persona. Vamos a escribir nuevamente el código con el que creamos esto. Ya vamos a hacer el id, el int, vamos a poner nombre varchar de 200 y la edad que va a ser un int. Ya, este código es del que nos crea esta tabla. Bien, para crear la clave primaria, lo que vamos a añadir aquí es vamos a añadir aquí un primary key. Con esto lo que hace es crear la clave primaria a ese campo, a esa columna, ¿ya? Entonces, como aquí ya tenemos creada la tabla, obviamente esta forma no nos va a funcionar por el hecho de que dice que ya tenemos creada la tabla con el nombre personas y no nos deja crear. Entonces, para ello tenemos la segunda opción, que es alterar la tabla. Entonces ponemos alter table, en este caso va a ser persona, y vamos a añadir add primary key en la tabla ID. Ya. Esto lo que va a hacer es añadir la tabla a la tabla en la columna ID, va a añadir la clave primaria. Vamos a ejecutar. Bien, como tenemos aquí ya, tenemos creada lo que es el primary key. Vamos a verificar acá. Vamos a dar en tablas, personas,
claves y tenemos aquí creada nuestra clave primaria. En muchas ocasiones el error que se suele tener es cuando se crea una tabla, al campo no lo dejan, no lo ponen de restricción de que no sea vacío. Entonces aquí en esta parte lo que le pueden poner es un not null. O de igual manera cuando hacen un alter también, alter persona, alter column, id, el tipo de dato, not null. Esto de aquí también es lo que hace es editar esta columna para que no tenga datos nulos o campos vacíos, ya que si esta columna no es editada de esta manera, no va a permitir crear la clave primaria dentro de la tabla, ¿ya? Eso cabe mencionar. Suele pasar muy seguido esos errores, pero esto no tiene que ser uno más, ¿ya? Bien, entonces ya tenemos creada eso. Vamos a seguir. Aquí ya tenemos ya la comprobación de que sí se nos creó la clave primaria. PK es con el nombre de persona y el código ya. Tenemos ya creado. Ahora lo que también tenemos que hacer es crear la clave foránea, que en este caso vamos a realizarlo mediante la creación de la tabla. Vamos a crear departamento. Ya. Aquí vamos a tener un ID. Departamento, un int. Aquí también de igual manera tenemos que crearle la clave primaria y vamos a ponerle que no sea nulo. Ya tenemos el número departamento, un int. Vamos a tener ubicación para tener un tipo varchar de 200. Ya, aquí lo que tenemos que hacer es agregar un campo que tenga el mismo de acá de la tabla personas. En este caso es recomendable que trabajen con el mismo nombre de columna para que no haya conflictos a futuro. Entonces vamos a poner create id y el int. Ya. Ahora lo que vamos a hacer es mandar la relación que, que nos hace la clave foránea en cuanto a lo de arriba. Y lo que podemos poner es aquí es un reference person, y debemos poner aquí el ID, el nombre de la referencia que vamos a hacer acá. Bien, tanto, ya. Esa es la primera manera de hacer al momento de crear. Otra manera también lo que podemos hacer es aquí dejarle solo ahí, y aquí podemos poner foreign key. Aquí adjuntamos este detallecito de aquí, que es el nombre de lo que vamos a referenciar de esta tabla, el ID, reference a la tabla persona que estamos haciendo la referencia y el campo ID. Ya, con ese comando lo que vamos a hacer es crear la clave foránea y vamos a crear la tabla conjuntamente haciendo la relación a la tabla persona. Vamos a seleccionar y ejecutamos. Bien, tenemos aquí el comando ya completado satisfactoriamente. Vamos a actualizar esta tabla, la carpeta de tabla, esta parte. Tenemos aquí la tabla de departamentos y en llaves. Ya, aquí tenemos ya las dos claves que creamos, la clave primaria y la clave foránea. Ya, en cuanto a columnas también tenemos que aquí tenemos una clave primaria de la de departamentos y la relación de la otra columna. Ya, muy bien. Eso es en cuanto a la creación de claves foráneas. También podemos lo que es hacer, para no quedarnos con la duda, es hacer o dejar utilizando el alter table. En este caso vamos a en este caso vamos a editar la tabla que
a la que vamos a hacer la relación, a la que se nos va a insertar la clave foránea, vamos a agregar un foreign key, que en este caso es a esta columna le vamos a agregar la clave foránea haciendo referencia, reference persona, y aquí le vamos a añadir el ID. Ya. Esta es la otra manera de editar una tabla ya creada que no tenga una clave foránea. Bueno, esto vendría a ser cuando tenemos el código así, ¿ya? Cuando creamos una tabla que esté así, utilizamos este comando, este código, ¿ya? Para añadir la clave foránea a esa tabla y que ya nos tenga el resultado, ¿ya? Podemos verificar, a ver, un select, a ver, ahí, perdón, select, añadir todos los campos, from, departamento, ya. Ejecutamos y bueno, aquí tenemos ya todos los 4 campos que hemos creado. Este ID va a ser la clave primaria, va a referenciar al ID que tenemos de clave primaria acá en persona. Ya, vamos a, para verlo mejor, vamos a hacerle así. Aquí ponemos persona. Ya, así, ya. Aquí, mire. Ya, en cuanto, este va a ser una clave primaria independiente de la tabla departamentos, así, registros únicos de cada departamento. Vamos a tener el número de departamento, que puede ser cualquiera, la ubicación geográfica o en donde está ubicado el departamento, el sitio, el lugar, ¿ya? Este ID en esta columna, lo que va a ver son estos datos. En cuanto a los datos que existan en esta parte de aquí de la tabla personas, van a estar registrados en esta parte de acá, ¿ya? Entonces, eso sería todo por este video. No se olviden suscribirse a este canal, seguir nuevos cursos. Ya vamos ya en buen camino, el curso va avanzando y les espero en un próximo video. Hasta pronto.